Aclaración, aclaración. ¿Vale? Esta respuesta, chicos, venga, centrémonos. ¿Os acordáis del último tema que vimos? ¿Sí? Del tema 10, de los potencial de extracción, potencial de reposo, de la mezcla de iones que entran, que salen, que no cuánto. La última pregunta que yo os puse esto: durante el potencial de acción se observa A, B, C y D. La respuesta correcta, ojo, es la D, que después leyéndola dije, no, es la A. No, leyéndola con calma es la D. Durante el potencial de acción se observa, en primer lugar, un incremento rápido de la conductancia para el sodio, ¿vale? El sodio es el que de repente hace así, ¡fium!, ¿vale? Y seguido de un incremento algo más lento y menos elevado en la conductancia del potasio. El potasio es el que hace así, ¿vale? Esta respuesta está bien. Lo que sale en la grabación, no. En la grabación dábamos por buena la opción A, que es justo la inversa, ¿vale? Fallo mío. Como vengo dormida la mitad de los lunes, pues ¿vale? Entonces, recordar, la respuesta correcta es la D. Cuando se origina un potencial de acción, lo primero que se abren son los canales para el sodio, que entran de una manera muy rápida. Y para el potasio, entra de una manera más lenta, más sostenida y alcanza menor velocidad que para el sodio. La diferencia entre que yo cierro los canales de sodio y cierro los canales de potasio es lo que te marca un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Chapasteis mucho? No. Una cosa loca, ¿no? Todos los días. Todos los días estabais que si los iones por aquí, que si los iones por allá, que si la conductancia por allí, que si la conductancia por allá. ¿A alguien le quedó algo claro de cómo se produce una sinapsis, la comunicación neurona-neurona, pim, pam, pum, pam? No. Pues hijos, hasta aquí puedo leer, no puedo tanto. No os preocupéis que en las últimas tutoriales haremos repaso de todo, ¿vale? Pero para os poneros un poco en contexto, en el tema 10 explicamos cómo se produce la comunicación de neurona a neurona, que se produce a través de la sinapsis. Una neurona que recibe estimulación a través de sus dendritas origina potenciales postsinápticos, que pueden ser excitatorios o inhibitorios, ¿vale? La suma de todos los potenciales postsinápticos, de los excitatorios y los inhibitorios, que se producen en una neurona al mismo tiempo, puede dar un resultado, que esa neurona que está en estado de reposo y en consecuencia tiene una carga que negativa o positiva. Negativa, de menos 60 a menos 70 milivoltios, cuando recibe esos potenciales postsinápticos, si son de tipo excitatorio y si son de una intensidad suficiente como para superar la potencia umbral, emite un potencial de acción. ¿Bien? Si los potenciales postsinápticos que percibe la neurona a través de sus dendritas son de tipo inhibitorio, lo que hacen es que esa neurona esté cada vez más inactiva, ¿vale? Si yo recibo potenciales postsinápticos excitatorios con la suficiente intensidad como para generar un potencial de acción, que se genera ¿en dónde? Menos 55. No, ¿dónde? En el cono axónico, ¿vale? En este cono de aquí, ¿vale? En el cono axónico, que es el que tiene el umbral de respuesta más bajo, se genera un potencial de acción que se transmite a través de todo el axón y llega a los botones presinápticos. Y cuando llega ahí, lo que hace es abrir canales y liberar el neurotransmisor. ¿Bien? Es esa sustancia química, es ese neurotransmisor, el que viaja desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica y hace lo mismo. Genera un potencial postsináptico en la neurona postsináptica, tin, tan, tum, tum, y se repite. Y esa cadena de potenciales postsinápticos, potencial de acción, neurotransmisor, potenciales postsinápticos, potencial de acción, neurotransmisor, pim, 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 es lo que utilizan las neuronas para comunicarse unas con otras, para transmitir información. ¿Vale? ¡Hala, menudo speech! Venga, todos para casa. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en el tema 11, en el tema 12, en el tema 13 y en el tema 14? ¿Cómo utiliza mi cuerpo esa comunicación de neuronas para transmitir información? Vale. En el tema 11 veremos cómo utilizamos los potenciales de acción para que la información entre desde el ambiente que me rodea hasta mi encéfalo. ¿Vale? ¿Cómo voy a tener mis sistemas de tipo sensorial? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver en el tema 11? Como un estímulo, que puede ser una señal luminosa, una señal táctil
una sustancia química que yo meto en la boca o lo que sea, ¿vale? Tiene que transformarse a un impulso nervioso para que llegue a mi encéfalo. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a ver yo en el tema 12, 13 y 14? Cómo a partir de ese estímulo que ha llegado a mi encéfalo, mi cuerpo genera una respuesta. ¿Vale? ¿Qué puede ser? Una respuesta motora, puede ser una respuesta hormonal o endocrina, puede ser una respuesta inmunitaria. Imaginaros que a mi encéfalo le llega la señal de que se está produciendo un ataque por un virus o por una bacteria. Pues tiene que emitir una respuesta que sea defensiva. Eso lo veremos en el tema 14 de la psiconeuroinmunología, no sé qué movidas, ¿vale? ¿Qué veremos en el tema 13? Cómo se produce la respuesta de tipo hormonal a través de las distintas glándulas de mi cuerpo. ¿Qué veremos en el tema 12? ¿Vale? Cómo se produce la respuesta de tipo motor. Pero ahora lo que yo voy a ver es cómo esa información entra y cómo lo que yo estoy percibiendo a través de iluminación, tacto, sustancia química, lo tengo que transformar a impulso nervioso, ¿vale? Que es el lenguaje que utilizan mis neuronas para comunicarse. Bien, vamos allá. No os doy respuesta ni tiempo ni para contestar. ¿Por dónde recibo yo información? Por mis sentidos, ¿vale? Que yo sepa, unos tienen 6, pero yo tengo 5 sentidos, ¿vale? Vista, oído, tacto, olfato y gusto, ¿vale? ¿Qué hacen esos sentidos? Coger la energía, ¿vale?, que me rodea y la traducen al lenguaje de las neuronas. Eso es un proceso que se llama, de manera genérica, transducción sensorial. Entonces, mis sentidos cogen la iluminación, la sustancia química, la presión, lo que sea, y lo traducen en un lenguaje universal, que es el que utilizan las neuronas, el impulso nervioso. Si todas las neuronas de mi cuerpo utilizan el mismo lenguaje, ¿cómo sé que lo que estoy percibiendo es un impulso táctil, un impulso químico, o sea, es un estímulo táctil, un estímulo químico y demás? Porque ese lenguaje universal llega a distintas zonas del encéfalo, ¿vale? Y en función de la zona a la que llega, se percibe como un estímulo visual, un estímulo auditivo, además. Eso es el que se llama ley de las líneas marcadas, ¿vale? ¿Cómo sé que lo que estoy transmitiendo por un impulso nervioso es un estímulo visual? Porque llega a esta zona de aquí. ¿Cómo sé que lo que estoy transmitiendo por un impulso nervioso es una presión física? Porque llega a esta zona de aquí, ¿vale? La zona a la que llegue del cerebro, ¿vale?, dependerá que lo que yo perciba sea de una determinada manera u otra, ¿vale? El estímulo que yo percibo a través de mis distintos receptores sensoriales, que ahora veremos cómo son, yo tengo que saber de él 3 cosas básicas. Venga. Si es fuerte o débil. Si es largo o corto, o en qué zona se produce. No es lo mismo un estímulo que yo percibo a lo mejor en mi mano derecha que el que percibo con mi mano izquierda. Entonces, estas son las características del estímulo que mis receptores sensoriales tienen que codificar en un determinado momento. ¿Qué mecanismo utiliza mi cuerpo para codificar la intensidad del estímulo? Principalmente 2. Venga, 1, un sistema que se llama código de frecuencia y un sistema que se llama fraccionamiento según el rango o código poblacional, ¿vale? ¿Qué pasa en el sistema de codificación de la intensidad de un estímulo mediante código de frecuencia? Que mis neuronas dispararán con mayor frecuencia a medida que sea la intensidad del estímulo. Cuando el estímulo es cada vez más intenso, mi neurona va haciendo pi, 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 pi. Este es el sistema de codificación de la intensidad mediante código de frecuencia. ¿Qué pasa con este sistema para codificar la intensidad? Que tiene un límite, que llega a un punto en el que la neurona pi no discrimina, no va más allá. Para compensar esta limitación, tengo otro sistema de codificación del estímulo, que es fraccionamiento según el rango o código poblacional, donde tengo neuronas que tienen distinto umbral de respuestas y que van respondiendo unas u otras a medida que va aumentando la intensidad de ese estímulo. ¿Bien? Primera característica que tengo que codificar de esa estimulación, la intensidad. Segunda característica que tengo que codificar de ese estímulo que estoy percibiendo, la duración. Si es un estímulo que dura mucho o es un estímulo que dura poco. ¿Qué pasará con mis receptores? ¿Estarán emitiendo siempre información cuando se produce la estimulación
o llegará un momento que aunque se produzca la estimulación, ¿vale?, dejan de emitir respuesta. Eso de que cuando se siga produciendo la estimulación y mis receptores dejen de responder, ese fenómeno se llama adaptación sensorial. Entonces tendré receptores sensoriales que presentan una adaptación más rápida y receptores sensoriales que presentan una adaptación sensorial más lenta. Aquellos que se adaptan más rápido, o sea, que transmiten información cuando se produce una estimulación puntual, pero que dejan de transmitir aunque el estímulo siga estando presente, se denominan receptores de tipo fásico. Y es un ejemplo, por ejemplo, el olfato. ¿Qué pasa cuando yo entro en una habitación y está muy cargada? Pues porque hace calor, porque hay mucha gente y demás. Que yo percibo, oye, pues esto huele a humanidad, que es lo que decimos todos, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo llevo 5 o 10 minutos dentro de esa habitación? Que yo ya no percibo ese estímulo, ¿vale? Mi receptor sensorial es fásico y se adapta rápidamente al estímulo. La humanidad sigue allí, solo que yo no la percibo, ¿vale? ¿Qué pasa si mi receptor sensorial no se adapta tan rápido, sino que sigue transmitiendo información, ¿vale?, a medida que se produce el estímulo? Que tendré un receptor sensorial de tipo tónico. ¿Qué pasa con el equilibrio? ¿Vale? Que siempre tiene que estar transmitiendo información de dónde está mi cuerpo, de dónde está orientado, ¿vale? Para que no se produzcan bamboleos y demás, ¿vale? ¡Ojo! Esto se llama adaptación sensorial. No confundamos con el fenómeno de la habituación, que es cuando mi receptor sensorial sigue emitiendo respuesta, pero se produce un tipo de aprendizaje que hace que yo lo obvie. ¿Bien? Segunda característica del estímulo, la duración. Tercera característica del estímulo, ¿dónde se produce? La localización, ¿vale? ¿Cómo voy a saber si el estímulo se produce en este dedo de aquí o en este dedo de aquí? En función de los campos receptivos que presentan las neuronas, ¿vale? Zonas que son percibidas por una única neurona sensorial. Yo tendré a lo mejor una neurona sensorial que me está recogiendo la información que llega a este dedo. Y tendré una neurona sensorial que me está recogiendo la información que llega a este dedo, ¿vale? Si tengo una neurona para cada dedo, quiere decir que este es el campo receptivo de uno y este es el campo receptivo de otro, podré diferenciar. Porque cuando me llega la estimulación, dispara esta neurona. Cuando me llega la estimulación por aquí, dispara esta otra, ¿vale? En función del número de neuronas que tenga en una determinada zona, ¿vale?, será la mayor capacidad que yo tendré de discriminar estímulos pequeños. ¿Qué pasará con mis dedos? Que yo aquí tengo muchas neuronas que inervan las yemas de mis dedos y que me permiten discriminar, ¿vale?, estímulos muy pequeños que se dan entre ellas. ¿Qué pasa a lo mejor con ¿Qué pasa a lo mejor con las neuronas de mi espalda? Que no tengo tanto número de neuronas. Entonces, no sé discriminar si el estímulo se produce en un lado o en otro. A medida que voy subiendo en la información, a medida que voy subiendo de aquí a aquí, los campos receptivos de mis neuronas son cada vez más grandes. La neurona, a lo mejor que tengo en mi tronco del encéfalo, ¿vale?, recibe información de todo lo que produce en mi brazo. Pero a medida que voy bajando, ¿vale?, los campos receptivos de las neuronas se van haciendo más pequeños. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Tercer característica que tengo que discriminar o que tengo que codificar de los estímulos que recibo. Muy bien. Empezamos por lo más básico. Partiendo de esas tres características, yo tengo que tener algo en la base que recoja toda la información que está pasando a mi alrededor y la meta dentro de mi cuerpo. Esos son los receptores sensoriales, los sentidos propiamente dicho que nosotros todos decimos. Vale. Si yo te digo que que mis neuronas dentro de mi sistema nervioso central se comunican a través de impulsos nerviosos, lo lógico y sería que tuviese receptores sensoriales ¿de qué? De tipo neuronal. Fácil, ¿no? Si yo lo que percibo aquí ya está traducido al lenguaje de las neuronas, simplemente tengo que transmitirlo. Pero eso no pasa. Yo tengo receptores sensoriales que son de tipo neuronal, ¿vale? Reciben la información por aquí y simplemente tienen que pasarlo. Pero tengo receptores sensoriales que son células especializadas, ¿vale? Veremos, por ejemplo,
al hablar del gusto, donde yo lo que no tengo no son neuronas, son papilas gustativas con botones gustativos, ¿vale? Esta célula especializada tendrá que traducir la sustancia química que a lo mejor recibe en un impulso nervioso y pasárselo a la neurona siguiente. ¿Bien? Todo esto se hace con lo que nosotros conocemos. Yo recibo un estímulo que es de la suficiente intensidad como para generar un potencial de acción, que en este caso se llama potencial de receptor, ¿vale? Y ese potencial receptor se lo paso a la siguiente neurona, genera otro potencial de acción, se lo pasa a la siguiente neurona, genera otro potencial de acción, se lo pasa a la siguiente neurona. ¿Bien? ¿Sí? ¿Lo entendemos? Entonces, la base, lo primero que yo me puedo encontrar cuando quiero meter información dentro de mi cuerpo es bien una neurona sensorial, bien una célula especializada. ¿Vale? ¿Dónde encontraré neuronas? Olfato, piel y propiocepción. ¿Dónde encontraré células especializadas? En la vista, en el oído y en el gusto. ¿Vale? ¿Qué célula especializada tengo yo en la vista? Los fotorreceptores. ¿Qué célula especializada tengo yo en el oído? Los cilios, ahora veremos cómo son. ¿Qué célula especializada tengo yo en el gusto? Las papilas gustativas. ¿Bien? Estas de aquí tienen que coger la energía que les llega y traducirla a un impulso nervioso. Estas de aquí directamente ya emiten un impulso nervioso. ¿Vale? Ojo, no confundir el tipo de receptor, si es de tipo neuronal o de tipo de célula especializada, ¿vale?, con lo que hace que ese receptor emita una respuesta. Porque a mí lo que me puede llegar como estímulo es una sustancia química. Y entonces puedo ser un quimioreceptor. O a mí lo que me puede llegar como estímulo es una deformación mecánica. Entonces soy un mecanoreceptor. Y a mí lo que me puede llegar como estímulo a lo mejor es la iluminación. Entonces soy un fotorreceptor. ¿Bien? Estos son el tipo de receptor que soy, si es neurona o célula especializada, y esto es al estímulo al que respondo. Sustancia química, deformación mecánica o iluminación. ¿Bien? ¿Empezamos a ver el primero? Sí. Vale, pues empezamos con nuestro querido gusto, nuestras queridas papilas gustativas, ¿vale? Para lo que es el sentido del gusto, yo tengo una célula especializada, que son los botones gustativos. Esos botones gustativos se distribuyen a lo largo de mi lengua, formando papilas gustativas que son capaces de distinguir estas modalidades gustativas. ¿Bien? Dulce, salado, ácido, amargo y una nueva modalidad que es el sabor oriental, que le llaman umami. ¿Vale? Esto no es una neurona. Esto es una célula especializada que coge la sustancia química que me llega a mi organismo a través de mi boca y la transforma en un impulso nervioso. ¿Sí? ¿Cómo se produce esa transducción gustativa? De la siguiente manera, las sustancias actúan sobre los receptores y abren canales iónicos o activan receptores proteínicos que activan el sistema de segundo mensajero, consiguiendo una despolarización que hace que se libere un neurotransmisor entre este receptor de aquí y la neurona sensorial que está a continuación. ¿Bien? Entonces se produce una despolarización que libera un neurotransmisor que le transmito a esta neurona sensorial que tengo a continuación. ¿Bien? Mismo sistema, ¿dónde está? Que vimos, por el que funcionaba la comunicación neuronal. Esta despolarización que se produce en esta neurona sensorial se transmitirá a la siguiente, hasta que llegue a una zona específica de mi encéfalo. ¿Vale? Este sentido, que es el gusto, que tiene como receptor sensorial una célula especializada, está respondiendo a una sustancia de tipo químico. ¿Bien? Pero no es el único receptor que responde a una sustancia de tipo químico. Porque a las sustancias químicas también responde mi olfato. ¿Vale? ¿Sí? Mi olfato, ojo, que no es una célula especializada, sino que es una neurona que presenta un axón que entra en el bulbo olfatorio de aquí, triqui, triqui, tri, pero que presenta unos cilios aquí abajo
que son las que se encargan de coger las sustancias químicas que acceden a través de mi nariz y que hacen que yo diferencie entre estos olores, etéreo, frutal, papá, putéreo y ácido. ¿Vale? Estos cilios recogen las sustancias químicas que llegan a través de mi nariz. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa cuando llega una sustancia química a estos cilios? Que los receptores olfatorios generan potenciales graduados, potencial graduado aquí, potencial graduado aquí, potencial graduado aquí, que se integran en el cono axónico, este de aquí, ¿lo veis? ¿Vale? Para producir un potencial de acción. La frecuencia de los potenciales de acción depende de la concentración de la sustancia, produciéndose una adaptación sensorial rápida. Si aquí se produce un potencial de acción en función de la sustancia química que yo percibo a través de mis cilios, ¿vale? Este potencial de acción se transmite a esta neurona de aquí y de ahí continúa el viaje hasta que llega a mi sistema nervioso central y a mi encéfalo. ¿Bien? Ojo, este es un receptor de tipo neuronal, pero que responde, ¿dónde está?, a sustancias químicas. ¿Vale? Al igual que pasaba con el gusto. La diferencia es que con el gusto no tengo una neurona, sino que tengo una célula especializada. ¿Vale? ¿Qué más receptores responden a sustancias químicas? Los que son los receptores del dolor, ¿vale? Los que se llaman receptores nociceptivos, ¿vale? Los radicales libres de las neuronas captan las sustancias químicas que se producen cuando hay una inflamación, cuando hay un golpe, ¿vale? Y bajan el umbral de respuesta, generan una inflamación y demás y tal, ¿vale? Al igual que pasaba con el olfato, al igual que pasaba con el gusto, abren canales iónicos, generan potenciales de acción en las neuronas sensoriales. Y las neuronas sensoriales suben hasta que llega a mi sistema nervioso central. Bien, hemos visto cómo responden sustancias químicas, ¿vale? Receptores que pueden ser células especializadas o que pueden ser neuronas, ¿vale? Siguiente receptor. Este, ojo, ya no responde a una sustancia química. Este ya responde a una fuerza, a una deformación mecánica. Son los receptores de tipo cutáneo. Ojo, estos receptores siguen siendo neuronas, ¿vale? La diferencia es que, por ejemplo, los más famosos, que son los corpúsculos de Pacini, yo tengo la neurona aquí y la tengo envuelta en muchísimas capas concéntricas, ¿vale?, de tejido conjuntivo. Cuando yo deformo estas capas concéntricas, cuando produzco una deformación de tipo mecánico, cuando produzco a lo mejor una presión en la yema de mi dedo, ¿qué es lo que pasa? Que activo estos canales meconosensibles. Son canales, ¿vale?, que ya no se activan por sustancias químicas, sino que se activan por deformación mecánica. Y si la membrana es deformada, abren los canales selectivos al sodio y potasio, produciendo una despolarización del terminal axónico. Bien, este receptor sensorial es de tipo neuronal, pero no responde ante una estimulación de tipo químico, responde ante una estimulación de tipo mecánico. Pero el sistema es lo mismo, recibe una estimulación que es lo suficientemente fuerte como para abrir los canales de sodio y potasio, produce un potencial de acción y ese potencial de acción se transmite desde este receptor de aquí hasta la neurona sensorial. ¿Bien? ¿Qué receptor me queda? Vista y oído. Ojo, el oído también responde ante las deformaciones de tipo mecánico, pero el oído no es una neurona, es una célula especializada, ¿vale? ¿Qué pasa con la estimulación que percibo a través del oído? ¿Vale? Que la percibo a través de vibraciones. Las vibraciones entran por aquí, a través de mi oreja, y chocan con el tímpano, ¿vale?, que es esta como especie de sábana y demás. A partir del tímpano, ¿vale?, yo lo que tengo es líquido. Se llama perilinfa, ¿vale? Este líquido que rodea la cóclea, no sé cuánto, que hace no sé cuántos de círculos y demás, ¿vale?, al final choca con una célula especializada que se llama estereocilios, que hace que esa célula se mueva. Ese movimiento, esa deformación mecánica,
Es la que hace que se abran los canales iónicos que hacen que pase el potasio hacia el interior y producen la despolarización. Entonces, este receptor sensorial también responde ante los estímulos mecánicos, porque este receptor sensorial emite una respuesta cuando sus cilios se mueven, se deforman, ¿vale? Pero es una célula especializada. Los corpúsculos de Pacini, yo lo que tenía era una neurona, ¿vale? Se deforman los cilios, se abren los canales de sodio y potasio, se genera un potencial de acción que se transmite ante la célula siguiente. Bien. Último receptor sensorial que me queda, que es el que más chulo de todo lo que voy a poder ver. Los fotorreceptores, los que yo tengo en mis ojos, los que están transmitiendo la luz y haciendo que discrimine, ¿vale?, lo que está pasando alrededor a través de mis ojos. Bien, son células especializadas. Y son células especializadas de dos tipos: conos y bastones. Conos y bastones, ¿vale? Los bastones presentan un tipo solo de pigmento, mientras que los conos presentan 3 tipos de pigmentos, ¿vale? Los bastones son más sensibles a la luz y amplifican la señal luminosa, con lo cual quieren decir, ¿vale?, que son los encargados de hacerme ver cuando no hay iluminación. Mientras que los conos, al presentar 3 tipos de pigmentos, son los responsables de la visión cromática, ¿vale? ¿Quiénes tendrán mejor resolución espacial y temporal? Los conos de aquí, ¿vale? Los bastones lo único que se hacen es discriminar grandes formas, ¿vale? Los que tienen mayor resolución de aquí son estos conos, que además son los que me permiten diferenciar si lo que vosotros tenéis es un color rojo, verde, amarillo, azul y demás, ¿vale? La diferencia entre célula especializada bastón, célula especialidad cono, además de que uno es responsable para la visión nocturna y otros para la visión cromática, hace que distinga entre 2 sistemas visuales. Uno que se llama escotópico, propio de los bastones, visión nocturna, y otro fototópico, propio de los conos, visión diurna y cromática, ¿vale? La diferencia radical entre la información o la recepción del estímulo en el sistema visual con el que vimos en la anterioridad con todos los receptores sensoriales es que aquí la información se transmite no por una despolarización, sino por una hiperpolarización. ¿Bien? En ausencia de luz, cuando yo tengo los ojos cerrados, ¿vale?, los iones sodio están entrando, lo que hace que se produzca una despolarización y la liberación continua de este neurotransmisor de glutamato. ¿Qué pasa cuando yo abro los ojos? ¿Qué pasa cuando mis conos y mis bastones están recibiendo luz, están recibiendo estimulación? Que se produce todo lo contrario. Se cierran esos cañones de sodio, ¿vale? Y el glutamato deja de liberarse. Se produce una hiperpolarización. Es esta hiperpolarización el que marca la señal de salida para que esa información llegue, en este caso, a mi lóbulo occipital. Entonces, nosotros hemos visto hasta ahora que todos los sentidos, o todos los sentidos que hemos visto hasta el momento, reciben una estimulación, se produce una despolarización en el receptor, que puede ser bien célula especializada, bien neurona, y esa despolarización se transmite a la neurona sensorial. Pues aquí pasa al revés. Cuando yo tengo los ojos cerrados es cuando se produce la despolarización. Y cuando recibo la estimulación, produce todo lo contrario. Se produce una hiperpolarización, ¿vale? Y es esa hiperpolarización la que marca la señal de inicio para transmitir ese estímulo visual a mi lóbulo occipital, ¿vale? ¿Cómo? La luz descompone los fotopigmentos formando una proteína G que activa la degradación del segundo mensajero GMPG, que es el que mantiene abiertos los canales de sodio. ¿Bien? Vale, ¿qué hemos visto ahora? Hemos visto el primer paso, el que consiste en todas las energías que me rodean entran en mi cuerpo a través de los distintos receptores. Receptores que pueden ser visuales, auditivos, olfativos, ¿qué más? Gustativos Y táctiles, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que tengo que tener yo al inicio? Alguien que capte lo que está pasando a mi alrededor. Eso se llama receptor sensorial, que puede ser neuronas de 2 tipos, neuronas o células especializadas, ¿vale? Con las neuronas no tengo problemas porque ya hablan el mismo idioma que el resto de las neuronas, ¿vale? Los receptores sensoriales tienen que cambiar un poco lo que reciben alrededor y recibirlo.
¿Bien? Y transmitirlo. ¿Bien? Vale, ojo. El estímulo que yo recibo y que transmito al interior de mi cuerpo puede ser un estímulo químico, un estímulo mecánico o un estímulo luminoso. ¿Vale? Por eso se habla de quimiorreceptores, mecanorreceptores y fotorreceptores. Todos ellos básicamente funcionan de la misma manera. Reciben un estímulo, lo transforman en un potencial de receptor, se despolarizan, lo transmiten a la neurona sensorial. ¿Bien? Todos hacen lo mismo excepto uno, que es el sistema visual. ¿Vale? El sistema visual presenta como receptores unas células especializadas que se llaman conos y bastones. Conos encargados de la visión cromática, bastones encargados de la visión nocturna, ¿vale? Entonces, es el único sistema que funciona al revés que todos los demás. Cuando no está percibiendo estimulación, cuando no recibe luz a través de los ojos, pim, 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 despolarización, despolarización, despolarización. Y cuando yo abro los ojos y recibo iluminación, sucede todo lo contrario. Me hiperpolarizo y transmito una señal, ¿vale? Bien, ¿cuál es el paso siguiente? Lo que yo recibo a través de mi receptor sensorial, a través de mi receptor visual, a través de mi receptor olfativo, transmitirlo a mi encéfalo. Entonces tiene que haber ahora un encadenamiento de sinapsis, ¿vale? Hasta que llegue a una determinada zona en concreta de mi encéfalo. Porque en función de la zona del encéfalo al que llegue, yo percibiré un estímulo visual o un estímulo auditivo, gracias a la ley de las líneas marcadas. ¿Bien? Vale, pues ¿qué me voy a encontrar yo ahora? Un receptor que hace sinapsis con una neurona de tipo bipolar, que hace sinapsis con una neurona de tipo ganglionar. ¿Por qué? Porque yo tengo los receptores en mi sistema nervioso periférico. Y de mi sistema nervioso periférico tiene que pasar al sistema nervioso central, y de mi sistema nervioso central tiene que acceder hasta el encéfalo. ¿Bien? Eso es un procesamiento que se llama en serie. Tranquilos, está aquí, ¿vale? Los órganos de los sentidos tienen neuronas sensoriales que generan vías que aferentes, porque van hacia el sistema nervioso central. La agrupación de esas neuronas forma ganglios en el sistema somático, que es sistema nervioso periférico, ¿vale? De ese sistema nervioso periférico yo tengo que entrar al sistema nervioso central. Estas neuronas de aquí, neuronas sensoriales, tendrán que hacer sinapsis con neuronas del sistema nervioso central, que serán las neuronas sensoriales de segundo orden o secundarias, bipolares, ganglionarias, ¿vale? Y de aquí, del sistema nervioso central, tengo que llegar a mi tálamo, que es el gran centro que distribuye los estímulos sensoriales a las distintas zonas del encéfalo y demás, ¿vale? Formando las neuronas sensoriales de tercer orden. Ojo, que cuando yo llego al tálamo, ya se produce una especificidad de la información. Ya la información visual va a un núcleo completo del tálamo y ya la información sensorial va a un núcleo concreto del tálamo, ¿vale? Ya hay una discriminación de la modalidad sensorial. Bien, este procesamiento en serie no implica que haya sistemas que compartan información y que hagan un procesamiento más en tipo paralelo, como puede ser el sistema lemniscal. Venga, que no quiero hablar de lemniscal. Como puede ser el sistema lemniscal y el sistema anterolateral. ¿Por qué? Porque uno se encarga de lo que son los estímulos dolorosos, otro se encarga de dónde están localizados, ¿vale? Entonces, comunican entre ellos para saber dónde se produce esa estimulación dolorosa. Recordad que tanto para acceder como para bajar se produce un cruce de vías. ¿Bien? Vale, pues entonces, ahora vamos a transmitir la información desde mi receptor sensorial, ¿vale? Subo hasta una zona concreta del tálamo, subo hasta una zona concreta de la corteza. ¿Bien? Yo os voy a poner el ejemplo, ¿vale? Para no liaros mucho, de cómo se produce en un sistema de tipo visual, ¿vale? En el libro os va a aparecer también explicado cómo se produce la transmisión de la información en un sistema somatosensorial, ¿vale? No es que me lo haya olvidado porque sí, sino que lo hago a propósito porque si no tengo que ir picando de uno y otro. Entonces os explico el sistema visual, que es el más complejo, ¿vale? Y vosotros os leéis en el libro el sistema somatosensorial, ¿vale? Si yo tengo que transmitir lo que recibo por ejemplo, a través de mis ojos
al tálamo y de ahí a mi corteza, ¿vale? La información, ¿os acordáis de lo que yo os decía? Que a medida que va subiendo se va convirtiendo en más compleja, ¿vale? Entonces, a medida que yo voy subiendo, a medida que yo voy pasando la información, ¿vale? Las células tienen que ser cada vez más específicas, responder ante estímulos cada vez más complejos. Entonces, yo voy a ver cómo va a haber un determinado tipo de células sensoriales de primer orden que solo me están discriminando si el estímulo se produce en un determinado campo receptivo, y a partir de ahí la cosa se va complicando. Primero discriminarán en qué zona del campo receptivo se produce, después si se mueve o no, después si tiene color o no, después si se mueve en una determinada orientación, para terminar en una zona de mi corteza que se va a encargar de codificar todas las características del estímulo visual. Si se produce a través de mi ojo derecho, de mi ojo izquierdo, si se mueve en una determinada dirección, si se mueve en otra, ¿vale? Si es una barra, si es un punto, si tiene un determinado color o no. Entonces, a medida que yo vaya subiendo, voy a ver cómo el campo receptivo de esas neuronas se va volviendo cada vez más complejo. Las neuronas sensoriales de primer orden solo me discriminarán si la estimulación se produce en el centro o en la periferia. Las de segundo orden me dirán, se produce en el centro, en la periferia, tiene este determinado color y se mueve. Las de tercer orden, ¿vale? Así, hasta que yo llegue a la corteza y mi corteza me sepa decir dónde se produce el estímulo, por dónde recibo la estimulación, qué número ya, Bien, recordar que todo esto se produce porque el estímulo llega a los conos y los bastones y se produce una ¿qué? Hiperpolarización, ¿vale? Bien, primero, a modo general, vamos, ¿qué me voy a encontrar? La luz hace que los fotorreceptores se hiperpolaricen y liberen menor cantidad de glutamato. La menor cantidad de glutamato produce cambios en el potencial de la membrana de las células bipolares o células sensoriales de primer orden, ¿vale? El cambio en el potencial de membrana de las células bipolares hace que cambie el potencial de las células ganglionares, con las que estas hacen sinapsis. Y a partir de ahí, plim, plan, plan, hasta llegar al tálamo y hasta llegar a la corteza. ¿Bien? Esas células bipolares que están detrás de mis receptores sensoriales, ¿qué es lo que van a discriminar? Vamos. Van a discriminar, ¿vale? Si el estímulo se produce dentro del campo, o sea, en el centro del campo receptivo, como estoy, o en la periferia. Por eso se dice que son células bipolares con una organización antagónica, centro-off. Yo tengo dos tipos de células bipolares, o células sensoriales de primer orden. Aquellas que responden si la estimulación se produce en el centro, o aquellas que responden si la estimulación se produce en la periferia. Centro-off. ¿Bien? Entonces, en función de dónde se produzca esta estimulación, dispararán una u otra. ¿Qué será lo siguiente? Estas células bipolares harán sinapsis con las células ¿qué? Ganglionares. Y esas células ganglionares representan un campo receptivo más complejo, ¿vale? Ya me van a discriminar si la estimulación se produce en el centro o en la periferia. Centro. Si esa estimulación se mueve, tendré células sensibles a la dirección o al movimiento. Y si ese estímulo que yo recibo en el centro, en la periferia, y se mueve o no se mueve, ¿vale? Tiene color, porque tengo células que son oponentes al color. ¿Bien? Células ganglionares. A partir de estas células ganglionares, ¿a dónde me tiene que llegar la estimulación sensorial de tipo visual? A mi querido tálamo. Venga, ¿vale? A mi querido tálamo. ¿Qué pasa con mi querido tálamo? Mi querido tálamo ya es una primera criba de la información sensorial que recibe. Ya hay núcleos del tálamo que se encargan de la información somatosensorial, núcleos del tálamo que se encargan de la información visual, ¿vale? Ya va a áreas concretas, ¿vale? Y a núcleos concretos del tálamo. En concreto, para el sistema visual, el núcleo especializado es el núcleo geniculado lateral, ¿vale?
en mi tálamo recibo información auditiva? Que esa información llega al núcleo geniculado medial. Entonces, aquí ya tengo una primera criba de la información. La información visual llega a este núcleo concreto. Pero ojo, no toda la información llega a las mismas capas de ese núcleo geniculado lateral. En ese núcleo geniculado lateral, ¿vale?, tengo 6 capas. Las 2 primeras se llaman capas magnocelulares y son estas de aquí, ¿vale? Y las restantes son las capas parvocelulares, que son estas de aquí, ¿vale? ¿Qué información llegará a las capas magnocelulares? Campos receptivos grandes que responden a objetos de gran tamaño. A las capas magnocelulares llegan las características generales del estímulo, ¿vale?, que yo percibo a través de mis ojos. La información precisa, los detalles, ¿vale?, llegan a estas neuronas parvocelulares, ¿vale?, que se producen en las capas 3 y 6. Entonces ya no solo es que haya distintos núcleos en el tálamo, sino que dentro de la información visual en el núcleo magnocelular, ¿vale?, núcleo geniculado lateral, ¿vale?, en función de la información que yo reciba, va a una determinada capa u otra. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuál será el siguiente paso después del tálamo? Llegar a la corteza. Si yo quiero hacer un procesamiento consciente, superior y demás de la información que yo recibo a través de mis ojos, pasar del núcleo geniculado lateral a la corteza. ¿A qué zona de la corteza? A una zona específica. Recordad que eso me lo marca la ley de las líneas marcadas, ¿vale? Hay áreas sensoriales primarias que diferencian en función de la información que reciben. ¿Y qué le pasan esa información a las áreas corticales secundarias y posteriormente a la corteza de asociación? ¿Os acordáis de lo que vimos? Sensorial primario, sensorial secundario, asociación. ¿Qué pasará cuando yo quiera emitir una respuesta de tipo motor? Que el camino es a la inversa. De la corteza de asociación pasaré a una corteza motora secundaria y una corteza motora primaria. Pero eso ya lo veremos en el tema visibilidad, ¿vale? Entonces, después del tálamo, la información llega a la corteza, a una área específica de la corteza, que es el área sensorial primaria, ¿vale? En el caso de lo que son los estímulos de tipo visual, ¿dónde está mi corteza visual primaria? Aquí, en el lóbulo occipital, ¿vale? Estas neuronas que tengo aquí y que reciben la información, ¿vale?, a través del tálamo, ¿de qué? Del núcleo geniculado lateral del tálamo, también son capaces de diferenciarme distintas características de los estímulos. Tendré células simples dentro de esta corteza y células complejas dentro de esta corteza, ¿vale? Las células simples, al igual que las neuronas bipolares, me discriminan un estímulo, pero ya no un punto, sino una barra alargada, ¿vale? Las células complejas, al igual que las neuronas ganglionares, me discriminan el movimiento de esa barra alargada. En concreto, si el movimiento se produce en una determinada orientación. ¿Sí? Vale. Toda esa información, recordad que... ¿Cómo lo lleváis? Venga, a ver, no os estreséis, no os estreséis. Venga, os lo voy a sintetizar, olvidaros de las células complejas y demás, ¿vale? Ay, por Dios, es que estaba yo muy lanzada. ¿Os acordáis lo que yo os expliqué hasta el momento? Que os dije que a medida que la información vaya subiendo se va a volver cada vez más compleja, ¿no? Entonces yo tengo mis receptores sensoriales visuales, que son los conos y los bastones, que cuando reciben esa información pasan esa información del receptor a una neurona o a una célula que vamos a llamar bipolar, ¿vale? Esa información que tiene la célula bipolar pasa a la célula o la neurona ganglionar y de ahí pasa al tálamo. Primer tramo de la información, ¿vale? Quedaros con eso. Bueno, pues en ese primer tálamo de la información yo tengo que ser capaz de decidir si el estímulo que yo percibo se produce en el centro o en el fuera de un campo receptivo, si se mueve y si tiene color, ¿vale? ¿Quién me está diciendo si el estímulo se produce en un campo receptivo, centro o fuera? La célula bipolar, ¿vale?, que tiene un campo receptivo que se llama on-off. Hay células bipolares que responden cuando el estímulo se produce en el centro
y células bipolares que responden cuando el estímulo se produce en la periferia, ¿vale? Las células más sencillas de todo, células bipolares. Siguiente sinapsis, células ganglionares. Ahí la cosa se complica un poco más, porque ahí ya tengo células que son oponentes, centro a un centro off en función de si se mueven y en función de si tienen color y en función de la dirección en la que se mueven. ¿Bien? Vale, paso al tálamo. Perfecto, a una zona específica del tálamo que es el núcleo geniculado lateral. Si el estímulo es grande, si yo lo que tengo que sintetizar es simplemente una cosa ahí grande que está en el fondo, voy a una capa concreta de ese núcleo geniculado lateral. Si yo tengo que fijarme en los detalles y demás, soy una información que pasa a otra capa en concreto, ¿vale? Del núcleo geniculado lateral. Bien, paso al tálamo, llego a la corteza y en la corteza tengo que volver a sintetizar todo lo de antes, ¿vale? Entonces tiene que haber células de mi corteza que me discriminen si el estímulo está en un determinado campo receptivo, si se mueve, si tiene color, si se transmite a través del ojo derecho, si se transmite a través del ojo izquierdo, si tiene una determinada orientación, ¿vale? La información más básica, al igual que pasaba con mis células bipolares y células ganglionares, yo la tengo en las células simples y en las células complejas de mi corteza cerebral. Las células simples de mi corteza cerebral solo responden ante barras alargadas. Punto. De una determinada orientación. Las células complejas responden si esa barra alargada se mueve en una determinada orientación. Bien. Y va a haber grandes áreas de mi corteza que sean capaces de sintetizarme todas las características, ¿vale?, de esos estímulos. Esas grandes áreas de la corteza se llaman módulos corticales. Estos módulos corticales, esta zona de mi corteza, esta zona de aquí de mi lóbulo occipital, es capaz de saber si la estimulación la recibo a través del ojo derecho o a través del ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí tengo columnas de dominancia ocular. Estas neuronas solo dispararán, ¿vale?, si yo recibo la estimulación ante el ojo izquierdo. Estas neuronas tal. Tengo columnas de orientación, tengo las neuronas ordenadas de tal manera que esta columna solo responde si la estimulación es de tipo horizontal, si es de tipo vertical, si es no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y tengo lo que se llaman globos que me están discriminando el color que percibo de este estímulo. De tal manera que en un aspecto, o sea, en un área de la corteza que yo llamo módulo cortical, yo hago toda la síntesis de información que recibo a través de mis ojos. ¿Bien? Pues ya está. Eso es la información sensorial. ¿Vale? La semana que viene, bueno, ya nos pongo los exámenes. La semana que viene vemos información motora, ¿vale? Dígamelo.